Una puerta equivocada, un encuentro imposible y un secreto familiar que cambiaría todo para siempre. Camila, una humilde camarera, jamás imaginó que su error más embarazoso la llevaría a los brazos del millonario más poderoso de la ciudad. Pero cuando el pasado salga a la luz y descubra la verdad sobre su origen, podrá su amor sobrevivir a una revelación que amenaza con destruirlo todo, una historia donde el destino se disfraza de casualidad y donde los errores más inesperados se convierten en los amores más verdaderos. El cristal de los candelabros reflejaba miles de luces doradas sobre el mármol pulido del salón principal del Hotel Montenegro, donde la élite de la ciudad se congregaba en una gala que prometía ser la más exclusiva del año. Camila deslizó su mirada cansada por el océano de vestidos de seda y trajes de diseñador mientras equilibraba con destreza la bandeja de copas de champán entre sus manos temblorosas. Llevaba 12 horas trabajando sin descanso. Sus pies ardían dentro de los zapatos negros que había comprado de segunda mano específicamente para este evento, y el uniforme almidonado se pegaba incómodamente a su piel por el sudor del agotamiento. Pero necesitaba este trabajo, necesitaba cada peso que pudiera ganar para ayudar a su madre Valentina con los gastos médicos que parecían multiplicarse cada mes. «Disculpe, señorita». La voz áspera del supervisor la sobresaltó. «Necesitamos más servilletas en el salón de los espejos. Vaya al almacén del segundo piso». Camila asintió mecánicamente, dejando la bandeja vacía sobre una mesa auxiliar. Sus piernas la llevaron por los pasillos alfombrados del hotel, tan lujosos que parecían sacados de un cuento de hadas. Los cuadros de marcos dorados la observaban desde las paredes, y por un momento se sintió como una intrusa en un mundo que jamás le pertenecería. El segundo piso estaba sumido en un silencio que contrastaba dramáticamente con el bullicio de la fiesta. Camila caminó por el pasillo tenuemente iluminado, buscando el almacén que conocía de memoria después de meses trabajando allí. Pero el cansancio estaba jugándole una mala pasada. Su mente nublada la llevó por el corredor equivocado, vio una puerta entreabierta y, sin pensarlo 2 veces, giró la manilla dorada. El vapor tibio la golpeó de inmediato. Junto con el aroma masculino de un perfume caro mezclado con gel de ducha, su corazón se detuvo. No era el almacén, era un baño privado, y de la ducha de mármol emergía un hombre alto, de espaldas anchas y cabello negro húmedo. Las gotas de agua resbalaban por su piel bronceada, mientras se ajustaba una toalla blanca alrededor de la cintura. Camila se quedó paralizada en el umbral, incapaz de moverse, respirar o pensar. El hombre se giró lentamente, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, y Camila sintió que el mundo se detenía. Era Alejandro Montenegro, el heredero de toda aquella fortuna, el hombre cuya fotografía había visto en revistas y periódicos financieros, pero verlo así, vulnerable y sorprendido, lo hacía parecer completamente humano. Bueno, murmuró Alejandro, con una sonrisa que mezcló sorpresa con diversión genuina. Esta es una forma interesante de conocer al personal. El rostro de Camila se encendió como una hoguera. Las palabras se atascaron en su garganta mientras retrocedía instintivamente. Yo lo siento muchísimo, señor Montenegro. Pensé que era... El almacén está... Tartamudeó, sin poder completar una sola oración coherente. El almacén. Alejandro arqueó una ceja, claramente divertido por la situación. ¿Acaso guardo mi ropa interior entre las servilletas? La pregunta, cargada de ironía pero sin malicia, hizo que Camila se sintiera aún más mortificada. Sus mejillas ardían y deseó que la tierra se la tragara en ese mismo instante. No, yo estaba buscando. Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el torso desnudo de Alejandro antes de fijarse desesperadamente en el suelo de mármol. Perdón, me voy. Pero cuando intentó retroceder, sus piernas traicioneras tropezaron con el marco de la puerta. Alejandro extendió instintivamente el brazo para evitar que cayera, y sus dedos se cerraron suavemente alrededor de la muñeca de Camila. El contacto fue eléctrico. Tranquila, dijo con una voz más suave sin soltar su muñeca. Respira, no ha pasado nada grave. Camila levantó la vista y se perdió en esos ojos verdes que la miraban con una calidez inesperada. Por un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió.
El aire entre ellos se espesó, cargado de una tensión que ninguno entendía completamente. «Soy Alejandro», dijo finalmente, sin soltarla. «Camila», susurró ella, sorprendida por su propia audacia al responder. «Camila», repitió él, como si estuviera saboreando su nombre. Un nombre hermoso para una mujer hermosa que se pierde en los lugares más interesantes. La realidad golpeó a Camila como un balde de agua fría. Él era Alejandro Montenegro. Ella era una simple empleada. Esto no podía estar pasando. «Tengo que irme», murmuró, liberando su muñeca de su agarre gentil. «Perdón por todo esto». Corrió hacia la puerta. Pero la voz de Alejandro la detuvo una última vez. «Camila», la llamó. Ella se giró sin querer. «Nos vemos pronto». No era una pregunta, era una promesa. Camila huyó por los pasillos del hotel, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podrían oírlo. Pero no podía borrar la imagen de esos ojos verdes, ni la sensación de sus dedos cálidos en su piel, ni mucho menos la certeza inquietante de que su vida acababa de cambiar para siempre en el baño. Alejandro se quedó inmóvil, mirando la puerta por donde había desaparecido la mujer más intrigante que había conocido en años. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había mirado sin ver su fortuna, sin calcular su valor, solo lo había visto a él, y eso lo cambiaba todo. El autobús nocturno traqueteaba por las calles empedradas mientras Camila apoyaba su frente contra la ventana fría, observando cómo las luces doradas del centro de la ciudad se desvanecían gradualmente, dando paso a las calles más humildes de su barrio. Cada kilómetro que se alejaba del Hotel Montenegro parecía devolverla a su realidad, pero la imagen de Alejandro Montenegro seguía grabada a fuego en su retina. «No puedes pensar en él», se murmuró a sí misma, cerrando los ojos con fuerza. «Él es de otro mundo». La casa de tablones de madera donde vivía con su madre Valentina la recibió con el aroma familiar de las hierbas medicinales que su madre preparaba para calmar sus dolores de artritis. La pequeña sala de estar, con su sofá desgastado y las fotografías familiares en marcos sencillos, contrastaba abismalmente con la opulencia que acababa de dejar atrás. «¿Cómo te fue en la gala, mi amor?», preguntó Valentina desde la cocina, donde preparaba una taza de té de manzanilla. Sus manos, arrugadas por los años de trabajo doméstico, temblaban ligeramente mientras vertía el agua caliente. «Bien, mamá, como siempre», mintió Camila, colgando su chaqueta en el perchero casero que su padre había construido años atrás. No podía contarle sobre el encuentro. ¿Cómo explicaría que había visto semidesnudo al hombre más poderoso de la ciudad? Mientras tanto, en su penthouse de cristal y acero que dominaba el skyline de la ciudad, Alejandro Montenegro se servía un whisky escocés de 30 años y se quedó de pie frente al ventanal panorámico. Las luces de la ciudad se extendían bajo sus pies como un manto de estrellas, pero su mente estaba completamente ocupada por una mujer de ojos chocolate y sonrisa tímida. «¿En qué demonios estás pensando?», se preguntó en voz alta, pasándose una mano por el cabello aún húmedo de la ducha. En sus 32 años, había conocido a innumerables mujeres sofisticadas, modelos, herederas, empresarias exitosas. Todas ellas calculaban cada palabra, cada gesto, cada sonrisa. Pero Camila había sido diferente, auténtica, real. Su vergüenza había sido genuina, su torpeza encantadora, y la forma en que lo había mirado, como si fuera simplemente un hombre, no una cuenta bancaria con piernas. El sonido de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Rodrigo Montenegro entró al penthouse con la confianza arrogante que lo caracterizaba, aflojándose la corbata italiana después de la gala. «Hermano, desapareciste de la fiesta», dijo Rodrigo sirviendo también un whisky. «Los inversores japoneses estuvieron preguntando por ti». «Tenía asuntos que atender», respondió Alejandro sin apartar la vista de la ciudad. Rodrigo estudió a su hermano mayor con ojos calculadores. A sus 28 años, había vivido siempre a la sombra de Alejandro, esperando su oportunidad de brillar, y últimamente había notado algo diferente en él. «¿Una distracción que podría ser útil? ¿Asuntos?», preguntó con falsa casualidad. «¿O asuntas? Te vi hablando con esa camarera de cabello castaño, bastante común, ¿no te parece?». Alejandro se tensó imperceptiblemente, pero Rodrigo no perdió el detalle. «No sé de qué hablas», mintió Alejandro. «Por supuesto que no», sonrió Rodrigo con malicia.
Solo digo que papá siempre decía que un montenegro debe casarse con alguien de su clase. Por el bien del imperio familiar, ¿entiendes? Esa noche, Camila se acostó en su cama estrecha, mirando el techo agrietado de su habitación. A pocos metros, su madre tosía en sueños. Un recordatorio constante de por qué necesitaba mantener ese trabajo sin importar lo que hubiera pasado. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos verdes mirándola con una intensidad que la hacía temblar. «Es imposible», susurró a la oscuridad. «Somos de mundos completamente diferentes, en el otro extremo de la ciudad». Alejandro tampoco podía dormir. Había rechazado la invitación de Isabela Rivas para almorzar el día siguiente, algo que la había dejado visiblemente molesta. Isabela, su exnovia de la alta sociedad, había estado tratando de reconquistarlo durante meses. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no tenía ningún interés en las mujeres de su círculo social. Tenía que ver a Camila de nuevo. La decisión lo sorprendió por su firmeza. Había algo en esa mujer que había despertado una curiosidad que no había sentido en años. Tal vez fuera su autenticidad en un mundo lleno de máscaras, o tal vez fuera la forma en que lo había hecho sentir completamente humano por primera vez en su vida adulta. Rodrigo, en su propia habitación, ya estaba planeando. Si su hermano estaba desarrollando un capricho por alguna empleada de clase baja, eso podría ser exactamente la oportunidad que había estado esperando. Un escándalo en el momento adecuado podría cambiar el equilibrio de poder en la familia Montenegro, y él estaría listo para aprovecharla. Mientras la ciudad dormía, tres destinos comenzaban a entrelazarse de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. El amor, la ambición y los secretos familiares estaban a punto de colisionar en una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. En su pequeña casa, Camila se durmió finalmente con el nombre de Alejandro en los labios, sin saber que al otro lado de la ciudad él estaba pronunciando el suyo. Los rayos dorados del sol de la mañana se filtraban a través de los ventanales del Hotel Montenegro cuando Camila llegó para su turno de trabajo. Tratando desesperadamente de actuar con normalidad, había pasado la noche entera, convenciéndose de que el encuentro de la noche anterior había sido solo un accidente embarazoso que debía olvidar, pero el destino tenía otros planes. «Disculpe, señorita». La voz profunda y familiar la hizo girar bruscamente mientras limpiaba una mesa del elegante café del lobby. «¿Podría recomendarme el mejor café de la casa?» Alejandro Montenegro estaba allí, impecablemente vestido con un traje gris carbón que realzaba sus ojos verdes, mirándola con una sonrisa que mezcló diversión y algo mucho más peligroso. El corazón de Camila se disparó. «Señor Montenegro», tartamudeó, aferrándose al trapo de limpieza como si fuera un salvavidas. «El café colombiano es excelente». «Alejandro», la corrigió suavemente, acercándose un paso más. «Y creo que confía demasiado en mi capacidad para tomar decisiones matutinas. ¿Por qué no se sienta conmigo y me ayuda a elegir?» «No puedo, yo estoy trabajando», susurró Camila, consciente de las miradas curiosas de otros empleados. «Estoy seguro de que mi hermano no tendrá problemas si le pido prestados 5 minutos a una empleada tan dedicada», dijo con una sonrisa que hizo que las rodillas de Camila temblaran. Desde la recepción, Rodrigo Montenegro observaba la interacción con ojos de halcón. La confirmación de sus sospechas lo llenó de una satisfacción fría. Su hermano mayor, el perfecto heredero, estaba coqueteando abiertamente con el personal de servicio. «Interesante», murmuró, sacando discretamente su teléfono para tomar una fotografía. Camila se sentó hesitante en la silla que Alejandro había apartado para ella, sintiendo como si todo el mundo la estuviera mirando, lo cual, en cierto modo, era verdad. «Cuéntame de ti», dijo Alejandro, ignorando completamente el café que había pedido. «Más allá de tus habilidades para encontrar baños equivocados». A pesar de su nerviosismo, Camila no pudo evitar sonreír. «No hay mucho que contar. Trabajo, ayudo a mi madre, estudio contabilidad por las noches». «¿Contabilidad?», Alejandro arqueó una ceja con genuina sorpresa. «Eso es inesperado. ¿Por qué soy solo una camarera?», preguntó Camila con un toque de desafío en su voz. «Porque eres mucho más inteligente de lo que la mayoría de personas que conozco», respondió él sin dudarlo. Y la sinceridad en su voz hizo que Camila sintiera mariposas en el estómago. En ese momento, Isabela Rivas hizo su entrada triunfal al lobby.
vestida con un elegante conjunto de Chanel y una sonrisa que se congeló al ver a Alejandro sentado con una empleada. Sus tacones repiquetearon amenazadoramente sobre el mármol mientras se acercaba a ellos. «Alejandro, cariño», dijo con una voz dulce que no llegaba a sus ojos. «Te estuve buscando por todas partes. No habíamos quedado para el almuerzo». Camila se levantó inmediatamente, sintiendo la tensión en el aire. «Señor Montenegro, debo volver al trabajo». «Camila, espera». Alejandro extendió la mano, pero ella ya se alejaba rápidamente, sintiéndose como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Isabela ocupó inmediatamente el asiento que Camila había dejado vacío, sus ojos siguiendo a la camarera con desprecio apenas disimulado. «¿En serio, Alejandro? ¿El personal de servicio pensé que tenías mejor gusto?», dijo con una risa que sonó como cristal rompiéndose. «Ten cuidado, Isabela». La voz de Alejandro se endureció peligrosamente. «Estás hablando de alguien que vale más en 5 minutos que tú en toda tu vida». Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada. En todos sus años de conocer a Alejandro, nunca lo había oído defender a otra mujer con tanta fiereza. «Está bien», murmuró recomponiéndose rápidamente. «Solo me preocupo por ti, la gente habla y tu reputación. Mi reputación es asunto mío», cortó Alejandro, levantándose de la mesa. «Como mis decisiones personales». Esa tarde, Camila trabajaba en el jardín del hotel, arreglando las mesas para la cena al aire libre, cuando sintió una presencia a sus espaldas. Se giró y encontró a Alejandro parado bajo el cielo dorado del atardecer, con las mangas de su camisa blanca remangadas y una expresión que hizo que su pulso se acelerara. «¿Siempre trabajas hasta tan tarde?», preguntó, acercándose lentamente. «El trabajo no espera», respondió ella, tratando de mantener la calma mientras él se acercaba más. «A veces hay cosas más importantes que el trabajo», murmuró Alejandro, ahora tan cerca que ella podía oler su colonia y sentir el calor de su cuerpo. «¿Cómo qué?», susurró Camila perdida en sus ojos verdes. «Como esto», respondió él, y antes de que ella pudiera pensar, sus labios estaban sobre los suyos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si estuviera dándole tiempo para apartarse, pero cuando Camila se derritió contra él, profundizó el beso con una pasión que hizo que el mundo desapareciera alrededor de ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. «Esto está mal», susurró Camila, pero sin alejarse de él. «Esto es lo único que se ha sentido bien en mucho tiempo», respondió Alejandro, acariciando su mejilla con ternura. Desde una ventana del tercer piso, Rodrigo capturó el momento con la cámara de su teléfono, su sonrisa siendo pura malicia, y desde la terraza del restaurante, Isabela Rivas los observaba con los puños apretados y los ojos llenos de una furia que prometía guerra. Las semanas siguientes se convirtieron en un delicioso torbellino de encuentros secretos. Alejandro encontraba 1000 excusas para visitar el hotel fuera de horarios de oficina, y Camila descubrió que su corazón se aceleraba cada vez que oía sus pasos en el pasillo. Se robaban momentos en rincones escondidos, conversaciones susurradas en pasillos vacíos y miradas cargadas de promesas desde lados opuestos del elegante lobby. «Esto es una locura», murmuró Camila una tarde. Mientras se escondían en la biblioteca privada del hotel, rodeados del aroma a libros antiguos y el calor dorado del sol que se filtraba por las ventanas emplomadas, «La mejor clase de locura», respondió Alejandro, enredando sus dedos con los de ella. «¿Sabes? Nunca había conocido a alguien que me hiciera reír tanto como tú». Camila sintió que su corazón se derretía. En estas últimas semanas había descubierto que detrás de la fachada del empresario poderoso se escondía un hombre increíblemente divertido, inteligente y sorprendentemente vulnerable. «Mi madre se está preguntando por qué llego a casa sonriendo últimamente», confesó Camila, apoyando su cabeza en el hombro de él. La mención de su madre hizo que una sombra pasara por el rostro de Alejandro. La diferencia entre sus mundos era un abismo que ambos sentían, pero ninguno mencionaba. Mientras tanto, en la elegante oficina de Isabela Rivas, en el centro financiero de la ciudad, la heredera de una de las fortunas más antiguas del país planeaba meticulosamente su contraataque. Había contratado discretamente a un investigador privado para que siguiera cada movimiento de la pequeña camarera que había capturado la atención de Alejandro. «Camila Vázquez», leyó del informe.
pasando las páginas con manicura perfecta. 26 años. Vive con su madre enferma en el barrio San Rafael. Estudia contabilidad nocturna, sin antecedentes penales, sin deudas significativas. Isabela frunció el ceño. Demasiado limpia. Debe tener algo que ocultar. Su teléfono sonó y la voz oleosa del investigador llenó la habitación. Señora Rivas, encontré algo interesante sobre la madre. Valentina Vázquez trabajó durante años como empleada doméstica para familias adineradas. Hay un periodo de tiempo, hace unos 27 años, donde no hay registros laborales, como si hubiera desaparecido por completo durante varios meses. Los ojos de Isabela se iluminaron con malicia. Continúe investigando. Quiero saber cada detalle de esos meses perdidos. En otra parte de la ciudad, Rodrigo Montenegro se reunía discretamente con un periodista de la sección de sociedad de El Herald Nacional, uno de los diarios más importantes del país. «Tengo una historia que te va a interesar, García», dijo Rodrigo, deslizando un sobre manila a través de la mesa del exclusivo club privado donde se habían encontrado. El heredero de Montenegro Hotels y su nueva afición. El periodista abrió el sobre y silbó bajito al ver las fotografías. «¿Estás seguro de esto, Rodrigo? Es tu hermano». «Los negocios son los negocios», respondió Rodrigo con frialdad. «Y cuando salga esta historia, alguien tendrá que tomar las riendas de la empresa antes de que papá regrese de Europa». Esa misma noche, en la pequeña casa de Camila, Valentina Vázquez se agitaba inquieta en su cama. Los dolores de artritis no la dejaban dormir, pero había algo más que la mantenía despierta. Su hija había estado diferente últimamente, más feliz, sí, pero también más distraída, y esa mañana había encontrado un pequeño ramo de flores caras en la cocina que Camila había intentado explicar torpemente como un regalo de una cliente agradecida. «Dios mío», susurró Valentina, llevándose una mano al pecho, «por favor que no sea lo que me temo». Al otro lado de la ciudad, en la vieja iglesia de San Sebastián, el padre Esteban terminaba de organizar los libros de la biblioteca parroquial cuando recibió la visita inesperada de Valentina. La mujer llegó envuelta en un chal, con los ojos rojos de llorar. «Padre, necesito hablar con usted», dijo con voz quebrada. «Es sobre Camila». El sacerdote, un hombre de 60 años, con ojos bondadosos y cabello completamente gris, la hizo sentarse en una de las bancas de madera. «¿Qué te preocupa, hija? Creo que está enamorándose de alguien que no debe». Valentina se retorció las manos nerviosamente. «¿Y si es quien creo que es? Padre, tal vez sea hora de contarle la verdad». Los ojos del padre Esteban se endurecieron. «Valentina, hemos hablado de esto 1000 veces. Esa verdad no debe salir nunca, por el bien de todos. Pero si ella está involucrada con él». Valentina no pudo terminar la frase. «Entonces tendremos que encontrar otra manera de protegerla», dijo el sacerdote con firmeza. «Pero la verdad permanece enterrada, como prometiste hace 26 años». Valentina asintió con lágrimas en los ojos, pero en su corazón sabía que los secretos del pasado estaban empezando a despertar, y cuando lo hicieran, cambiarían la vida de su hija para siempre. En el penthouse de Alejandro, él se quedó despierto hasta altas horas, mirando su teléfono y debatiendo si debía llamar a Camila. Por primera vez en su vida, estaba genuinamente enamorado, y la sensación era tan aterradora como embriagadora. Lo que ninguno de ellos sabía era que las piezas del tablero ya estaban en movimiento, y que los secretos de una generación anterior estaban a punto de colisionar con el presente de maneras que ninguno podría haber imaginado. El estruendo de la tormenta que azotaba la ciudad esa noche parecía presagiar la tempestad que estaba a punto de desatarse en las vidas de Camila y Alejandro. El Hotel Montenegro había organizado una elegante cena benéfica para la élite de la sociedad, y Camila trabajaba nerviosamente entre las mesas, consciente de que Alejandro estaría presente, con todos los ojos de la alta sociedad puestos sobre él. Isabela Rivas había planeado todo meticulosamente. Llevaba puesto un vestido rojo sangre que costaba más que el salario anual de Camila, y había llegado acompañada de los periodistas más influyentes de la ciudad. Era su momento de atacar. «Alejandro, querido», ronroneó Isabela, acercándose a él durante el cóctel de bienvenida. «¿No crees que es hora de presentarme a tu nueva amiguita? He oído rumores tan interesantes». Los ojos de Alejandro se endurecieron. «Isabela, te advertí que...»
Oh, no seas tímido, interrumpió ella con una sonrisa venenosa. Después de todo, si es lo suficientemente buena para ti, debe ser lo suficientemente buena para conocer a tus amigos. No, antes de que Alejandro pudiera detenerla, Isabela se dirigió directamente hacia donde Camila servía champán a un grupo de inversores extranjeros. Disculpen, dijo Isabela en voz lo suficientemente alta como para que toda la mesa la oyera. ¿No es usted la joven que ha estado entreteniendo a Alejandro Montenegro últimamente? Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas. Todas las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron abruptamente, y los ojos de la élite social se clavaron en ella como dagas. Yo solo trabajo aquí, señora, murmuró Camila, sintiendo cómo el aire se espesaba a su alrededor. Por supuesto que sí, sonrió Isabela con falsa dulzura, pero he oído que también ha estado trabajando muy de cerca con el señor Montenegro en privado. El murmullo de voces se extendió por el salón como un incendio. Los teléfonos comenzaron a salir de bolsos y bolsillos, y Camila se dio cuenta con horror de que la estaban fotografiando. Alejandro apareció a su lado como un huracán, con la mandíbula tensa y los ojos encendidos de furia. «Isabela, ya es suficiente». «¿Suficiente?», rió Isabela. Dirigiéndose ahora a toda la audiencia presente, «Alejandro, cariño, todos aquí somos adultos. Si has encontrado entretenimiento en el personal de servicio, estoy segura de que nadie te juzgará». La humillación golpeó a Camila como una ola. Las lágrimas quemaron sus ojos, pero se negó a llorar frente a todos esos extraños crueles. Con la cabeza alta y temblando por dentro, dejó la bandeja sobre la mesa más cercana. «Disculpen», dijo con toda la dignidad que pudo reunir, y se dirigió hacia la salida. «Camila, espera». Alejandro intentó seguirla, pero Isabela lo tomó del brazo. «Déjala ir, Alejandro. Esto es por tu propio bien. Tu padre regresa de Europa la próxima semana. ¿En serio quieres que se entere de que has estado jugando con la servidumbre?» Desde el otro extremo del salón, Rodrigo Montenegro observaba la escena con satisfacción, apenas contenida, mientras discretamente enviaba un mensaje de texto al periodista García. «Públicala mañana en primera plana». Camila corrió bajo la lluvia torrencial, empapándose completamente mientras las lágrimas se mezclaban con las gotas de agua que caían del cielo. Su mundo perfecto de las últimas semanas se había hecho pedazos en cuestión de minutos. La realidad la golpeaba sin piedad. Ella era solo una empleada, y él era Alejandro Montenegro. ¿Cómo había sido tan ingenua de pensar que podría funcionar? Al llegar a casa, encontró a su madre esperándola en la sala, con una taza de té caliente y una expresión de profunda preocupación en su rostro arrugado. «Mi niña, estás empapada», dijo Valentina, corriendo a buscar una toalla. «¿Qué pasó?» «Nada, mamá», mintió Camila, pero su voz quebrada la delató. Valentina abrazó a su hija, sintiendo cómo temblaba no solo por el frío, sino por el dolor. «Es por él, ¿verdad? Por ese hombre». Camila se apartó bruscamente. «¿Cómo sabes? Soy tu madre». «Camila, te conozco mejor que nadie». Valentina suspiró profundamente. «Y también reconozco la marca de las flores que has estado recibiendo. Son de la florería más cara de la ciudad, por primera vez en semanas». Camila se derrumbó completamente, sollozando en los brazos de su madre como una niña pequeña. «Me enamoré de él, mamá, y soy tan estúpida. ¿Cómo creí que alguien como él podría amarme realmente?» Valentina sintió que su corazón se partía. Tenía que decirle la verdad. Tenía que contarle sobre el pasado, sobre los secretos que había guardado durante tantos años. Pero cuando abrió la boca para hablar, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «Hija», comenzó, pero el sonido del teléfono la interrumpió. Era el padre Esteban. «Valentina, ven inmediatamente a la iglesia. Necesitamos hablar. Han pasado cosas que... Dios mío, tal vez sea hora de que Camila sepa la verdad». Esa misma noche, Alejandro regresó a su penthouse hecho una furia. Había pasado la velada buscando a Camila por toda la ciudad, pero ella había desaparecido. Isabela había conseguido exactamente lo que quería: separarlos de la manera más humillante posible. Su teléfono sonó insistentemente. Era su asistente personal. «Señor Montenegro, necesita ver las noticias de mañana. Alguien filtró fotografías suyas con la señorita Vázquez. Van a publicarlas en primera plana». Alejandro cerró los puños. Sabía exactamente quién había sido, y esta vez Rodrigo había ido demasiado lejos.
pero mientras planeaba su venganza contra su hermano, no tenía idea de que el verdadero terremoto estaba a punto de comenzar y que los secretos que Valentina y el padre Esteban habían guardado durante más de 2 décadas estaban a punto de salir a la luz. Cambiando todo lo que él creía saber sobre su familia y su pasado, la luz grisácea del amanecer se filtraba por las cortinas desgastadas cuando Valentina tomó las manos temblorosas de Camila entre las suyas. Habían pasado 3 días desde la humillación pública, 3 días en los que Camila había permanecido encerrada en casa, negándose a ver las noticias que, según había oído, la mostraban en primera plana besándose con el playboy millonario Alejandro Montenegro. «Hija mía», comenzó Valentina con la voz quebrada por el peso de los años y los secretos, «hay algo que debo contarte, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Camila levantó la vista de la taza de café que había permanecido intacta en sus manos durante 1 hora. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, mostraron una chispa de curiosidad mezclada con el dolor. «¿Qué es, mamá?». Valentina se levantó lentamente, dirigiéndose hacia el viejo armario de madera que había pertenecido a su madre. Con manos temblorosas, sacó una pequeña caja de metal oxidado que Camila nunca había visto antes. «Todo comenzó hace 27 años», susurró Valentina, sentándose nuevamente junto a su hija. «Yo tenía 19 años y trabajaba como empleada doméstica en una de las mansiones más elegantes de la ciudad». Camila frunció el ceño, sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. «La mansión de los Montenegro», continuó Valentina, y las palabras cayeron como un martillo sobre el corazón de Camila. «No», murmuró Camila, sintiendo cómo el mundo comenzaba a tambalearse a su alrededor. Don Esteban Montenegro era un hombre muy guapo, muy carismático. Su esposa, doña Carmen, estaba siempre de viaje, atendiendo sus propios negocios en Europa. Valentina abrió la caja con manos temblorosas, revelando una fotografía amarillenta de ella misma, joven y radiante, junto a un hombre apuesto de ojos verdes. Yo era joven, ingenua, y él me hizo sentir especial. Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas. La fotografía mostraba a su madre joven, irreconocible en su belleza, junto a un hombre que tenía los mismos ojos verdes que había besado apenas una semana antes. «Mamá, no», susurró, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «Nos enamoramos perdidamente», continuó Valentina con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Fue un amor prohibido, imposible. Él era casado, yo era solo una empleada, pero durante 6 meses vivimos un sueño». Camila se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana como si necesitara aire fresco. «¿Me estás diciendo que quedé embarazada?». Valentina cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. Cuando don Esteban se enteró, me despidió inmediatamente. Su esposa regresaba de Europa, y yo representaba un escándalo que podría destruir su matrimonio y su imperio. El mundo de Camila se desmoronó completamente. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de la manera más horrible posible. «¿Estás diciéndome que don Esteban Montenegro es mi padre?», preguntó con voz barelí audible. Valentina asintió lentamente. «Lo que significa que Alejandro es tu medio hermano». El grito que salió de la garganta de Camila fue primitivo, desgarrador. Se dejó caer sobre el suelo de madera, con el cuerpo convulsionando por sollozos que parecían venir desde las profundidades de su alma. «¿Cómo pudiste no decírmelo?», gritó entre lágrimas. «¿Cómo pudiste dejarme enamorarme de él?». «No sabía», lloró Valentina, arrodillándose junto a su hija. «Cuando vi las flores, cuando te vi feliz, nunca imaginé que sería él. Han pasado tantos años y tú nunca habías mostrado interés por hombres de esa clase social». En el penthouse de cristal, Alejandro paseaba como un león enjaulado, marcando números una y otra vez en su teléfono sin obtener respuesta. Camila había desaparecido completamente y la desesperación lo estaba consumiendo. «Algo está mal», murmuró a la lluvia que golpeaba las ventanas. «Esto no es solo por la humillación de Isabela». Mientras tanto, en la iglesia de San Sebastián, el padre Esteban rezaba fervorosamente ante el crucifijo, sabiendo que los secretos que había ayudado a guardar durante tantos años estaban finalmente saliendo a la luz. «Dios mío», susurró, «danos fuerza para lo que viene», porque él sabía algo que ni Valentina ni Camila sabían aún, un secreto aún más profundo, más devastador,
que cambiaría todo una vez más, la verdad sobre quién era realmente el hijo de don Esteban. Con Valentina estaba a punto de revelarse, y cuando lo hiciera, el mundo de todos se volvería a tambalear de maneras inimaginables. El teléfono de Alejandro había sonado 50 veces en las últimas 2 horas. Camila no respondía mensajes, llamadas, ni siquiera había ido a trabajar. La desesperación lo carcomía por dentro como ácido, y su penthouse de cristal se había convertido en una prisión dorada donde cada minuto se sentía como una eternidad. ¿Dónde demonios estás?, murmuró al vacío, mirando por enésima vez la pantalla de su teléfono. La respuesta llegó en forma de una carta manuscrita, entregada por un mensajero que desapareció tan rápidamente como había llegado. La letra temblorosa de Camila le atravesó el corazón antes incluso de leer las palabras. Alejandro, no puedo verte más, no puedo explicarte por qué, pero por favor, olvídame. Lo nuestro fue un error desde el principio. Pertenecemos a mundos diferentes. Y ahora entiendo que nunca debió haber pasado. No me busques, Camila. La carta se arrugó entre sus puños temblorosos. Cada palabra era como una puñalada, pero lo que más lo destrozaba era el tono final, frío, como si los momentos más hermosos que habían compartido hubieran sido solo una ilusión. «No», rugió, arrojando la carta contra la ventana. «Esto no es real. Tú no eres así». Isabela Rivas observaba desde la terraza de su apartamento, con una copa de champán en la mano, y una sonrisa de satisfacción que no alcanzaba sus ojos. Su plan había funcionado perfectamente, pero la victoria se sentía vacía. Alejandro estaba libre, sí, pero también estaba roto de una manera que nunca antes había visto. «Los hombres siempre regresan», se dijo a sí misma. Aunque algo en su interior le susurraba que esta vez sería diferente, en la casa humilde del barrio San Rafael, Camila permanecía acurrucada en su cama, con los ojos secos después de haber llorado todas las lágrimas de su cuerpo durante 3 días. Valentina le llevaba comida que permanecía intacta, tratando de consolar a una hija que se había convertido en una sombra de sí misma. «Mi niña, tienes que comer algo», suplicaba Valentina desde la puerta. «¿Cómo voy a vivir con esto, mamá?», preguntó Camila con voz ronca. «Lo amo con todo mi ser y resulta que es mi hermano. ¿Cómo es posible que el destino sea tan cruel?». Rodrigo Montenegro celebraba discretamente en su oficina, brindando solo con un whisky caro, mientras revisaba los reportes financieros de la empresa. Con Alejandro sumido en una depresión que lo mantenía alejado de los negocios, él había comenzado a tomar decisiones importantes, consolidando su poder lentamente pero de manera efectiva. «Cuando papá regrese de Europa, verá quién realmente puede manejar el imperio», murmuró con satisfacción, pero en la iglesia de San Sebastián, el padre Esteban no podía encontrar paz. Caminaba nerviosamente entre los bancos de madera, luchando con la decisión más difícil de su vida. Había guardado el secreto durante 26 años, pero ver el sufrimiento de Camila lo estaba matando por dentro. «Señor, dame fuerzas», oró ante el altar, «porque lo que tengo que revelar cambiará todo». Esa noche, tomó una decisión que había estado evitando durante décadas. Era hora de contar toda la verdad, no solo la parte que Valentina conocía. Era hora de revelar el secreto que solo él sabía, el secreto que había mantenido para proteger a una criatura inocente, pero que ahora se había convertido en la causa del sufrimiento más profundo. La verdad sobre la noche en que 2 bebés habían llegado al hospital, y sobre el intercambio que él mismo había orquestado para proteger al verdadero hijo de don Esteban y Valentina. Camila no era la hija de don Esteban Montenegro, pero Rodrigo sí lo era, y cuando esa verdad saliera a la luz, el mundo de todos se volvería a tambalear de maneras que ninguno podría haber imaginado. El padre Esteban tomó su rosario entre manos temblorosas, sabiendo que al romper su silencio, liberaría tanto el amor verdadero como una venganza que había estado gestándose durante más de 2 décadas. La lluvia golpeaba las vidrieras de colores de la iglesia de San Sebastián con una persistencia que parecía el lamento de los ángeles, cada gota creando prismas de luz azul, roja y dorada que danzaban sobre el suelo de piedra antigua. El aire estaba impregnado del aroma a incienso y velas, mezclado con la humedad que se filtraba por las rendijas de las ventanas centenarias. El padre Esteban había pedido a Valentina que trajera a Camila esa tarde.
una petición que había hecho con tal urgencia que la mujer no había podido negarse. Aunque el temor le atenazaba el corazón, sus manos artríticas y temblorosas sostenían un sobre amarillento que había permanecido oculto en el cajón más secreto de su escritorio durante 26 largos años, esperando pacientemente el momento en que la verdad ya no pudiera permanecer enterrada bajo el peso de las buenas intenciones y los secretos familiares. El papel había adquirido la fragilidad del tiempo, y los bordes se habían vuelto quebradizos como hojas de otoño. Durante décadas, el anciano sacerdote había cargado con el peso de ese secreto como si fuera una cruz de plomo sobre sus hombros. Cada domingo, mientras pronunciaba homilías sobre la verdad y la honestidad, sentía la hipocresía quemar su garganta como fuego sagrado. Había rezado incontables rosarios pidiendo orientación. Había ayunado en busca de respuestas divinas. Pero la verdad había permanecido enterrada como un muerto sin sepultura. «Padre, ¿para qué nos necesita con tanta urgencia?», preguntó Valentina al entrar en la sacristía, sosteniendo del brazo a su hija adoptiva con la protección instintiva de una madre que siente peligro. Sus ojos, normalmente cálidos y seguros, mostraban la preocupación de quien intuye que su mundo está a punto de cambiar para siempre. Camila parecía un fantasma de la mujer vibrante que había sido solo una semana atrás. Su cabello, normalmente brillante y cuidado, colgaba sin vida alrededor de su rostro pálido. Los ojos que una vez habían brillado con la alegría del amor descubierto, ahora eran pozos de tristeza que parecían haber llorado todas las lágrimas del mundo. Su vestido negro, elegido instintivamente como si estuviera de luto por su propia felicidad perdida, la hacía parecer más joven y vulnerable de lo que realmente era. El anciano sacerdote cerró los ojos, arrugados por 70 años de vida y 50 de sacerdocio, pidiendo fuerzas al cielo para lo que estaba a punto de revelar. Sus labios se movieron en una oración silenciosa, buscando las palabras correctas para deshacer décadas de mentiras piadosas. «Porque la verdad que conoces, Valentina», murmuró finalmente, abriendo lentamente el sobre con manos que temblaban no solo por la edad, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de confesar. «Es solo la mitad de la historia, y Camila tiene derecho a conocer toda la verdad antes de destruir su vida por una mentira que yo mismo ayudé a crear». Sus palabras resonaron en el espacio sagrado como campanas funerarias, cargadas de un peso que había estado oprimiendo su alma durante más de un cuarto de siglo. Camila levantó la vista por primera vez en días, y aunque tenía los ojos hinchados y enrojecidos por las lágrimas, brillaban con una chispa de esperanza desesperada que se aferraba a cualquier posibilidad de redención. «¡Qué mentira, padre!». Su voz era apenas un susurro, pero contenía toda la súplica de un corazón roto buscando sanación. El padre Esteban respiró profundamente, como un hombre que está a punto de saltar al vacío, y comenzó a desenterrar el pasado. «La noche que naciste», comenzó con voz temblorosa que parecía venir de las profundidades de su alma torturada. «Tu madre dio a luz en el Hospital General durante una de las tormentas más terribles que esta ciudad había visto en décadas. Los rayos iluminaban el cielo como si Dios mismo estuviera enviando señales, y el viento aullaba como almas en pena». Hizo una pausa, mirando hacia los vitrales donde las figuras de santos parecían observarlo con ojos acusadores. Pero esa misma noche, en el exclusivo hospital privado de los Montenegro, también nació otro bebé, el hijo legítimo de don Esteban y doña Carmen, el heredero que toda la ciudad esperaba. Valentina frunció el ceño, una arruga de confusión profundizándose entre sus cejas. Algo en el tono del sacerdote le helaba la sangre. Una premonición terrible que no se atrevía a nombrar. «Padre, no entiendo», murmuró, apretando instintivamente la mano de Camila. «Esa noche hubo una tormenta terrible, como la de hoy», continuó el sacerdote, sacando del sobre 2 pequeñas pulseras de hospital, con nombres que el tiempo había vuelto borrosos e ilegibles. Las pulseras de plástico rosado parecían tan frágiles como las vidas que habían identificado una vez. Los sistemas eléctricos fallaron en ambos hospitales. El personal médico estaba abrumado por las emergencias de la tormenta. Y cuando doña Carmen murió en el parto por complicaciones que los médicos no pudieron controlar, su voz se quebró al recordar esa noche terrible, cuando había corrido entre hospitales como un mensajero de tragedias,
Don Esteban estaba completamente destrozado. La mujer que amaba oficialmente había muerto, y la mujer que amaba en secreto había dado a luz a su hija en la pobreza. Doña Carmen murió, susurró Camila, sintiendo como si cada revelación fuera un golpe físico que la dejaba sin aliento. Sí, hija, el padre Esteban asintió con dolor. Murió sosteniendo en sus brazos a un bebé que no era suyo, creyendo hasta su último aliento que había dado a luz al heredero Montenegro, y en medio del caos, del dolor insoportable, y cuando don Esteban se enteró de que tú habías nacido esa misma noche en el otro hospital, el anciano hizo una pausa que se extendió como una eternidad, respirando profundamente mientras reunía el valor que había estado buscando durante 26 años. Me pidió que hiciera algo que me atormentaría para siempre, algo que me convertiría en cómplice de la mentira más grande de nuestras vidas. Valentina se llevó las manos al pecho, como si pudiera proteger físicamente su corazón de lo que estaba a punto de escuchar. Dios mío, ¿qué hiciste, Esteban? El uso de su nombre de pila, después de décadas de formalidad clerical, reveló la profundidad de su terror. Intercambié a los bebés, confesó el sacerdote, y las palabras cayeron como un rayo divino en la pequeña iglesia, iluminando rincones que habían permanecido en sombras durante décadas. Camila, tú eres la hija biológica de don Esteban Montenegro y doña Carmen. Rodrigo Montenegro es el hijo de don Esteban y Valentina. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier trueno. El mundo pareció detenerse en su rotación, y hasta la lluvia contra las ventanas se volvió un murmullo distante. Camila sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, pero esta vez, en lugar de hundirse en el abismo de la desesperación, una luz cegadora y sanadora comenzó a iluminar todos los rincones oscuros de su mundo destruido. Sus piernas temblaron y tuvo que aferrarse al respaldo de un banco para no caer. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores de liberación. «¿Estás diciendo que...?» murmuró, casi sin atreverse a pronunciar las palabras que podrían devolver la esperanza a su vida, como si hablarlas en voz alta pudiera hacerlas desaparecer como espejismos. «Estoy diciendo que Alejandro Montenegro no es tu hermano», completó el padre Esteban con lágrimas rodando libremente por sus mejillas surcadas. Cada gota una confesión de décadas de culpa. Nunca lo fue, no comparten sangre alguna, pero Rodrigo sí es tu medio hermano, Camila, aunque él nunca lo ha sabido ni lo sospecha. Valentina se desplomó sobre el banco de madera como si sus piernas hubieran perdido toda la fuerza, con la respiración entrecortada y el rostro pálido como la cera de los cirios. Su mundo, construido cuidadosamente sobre una mentira piadosa, se desmoronaba ante sus ojos. «Padre, ¿por qué?», gimió, y su voz contenía todo el dolor de una madre que descubre que ha vivido una vida fabricada. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me condenaste a vivir en una mentira?» «Porque don Esteban estaba desesperado más allá de toda razón», explicó el sacerdote, acercándose a ambas mujeres con gestos de súplica. Había perdido a la mujer que era oficialmente su esposa en una sola noche terrible, y cuando se enteró de que había tenido una hija con la mujer que había amado en secreto durante años, quiso protegerte a toda costa. «Camila», el anciano sacerdote se arrodilló frente a ella, un gesto que reveló la profundidad de su arrepentimiento. Sabía que si crecías como una Montenegro legítima, tendrías todas las oportunidades del mundo, la mejor educación, los mejores doctores, un futuro brillante, pero también sabía que cargarías con todos los peligros que conlleva esa fortuna inmensa, los secuestros, las amenazas, la vida en una jaula dorada. «Entonces me entregó a Valentina», susurró Camila, mientras las piezas del rompecabezas de su vida finalmente comenzaban a encajar en un patrón que tenía sentido. «Te entregó a la mujer que había sido su amor verdadero, la que creía que sería la mejor madre para ti, la que te amaría sin condiciones ni expectativas». El padre Esteban tocó suavemente la mejilla de Camila con manos que temblaban de emoción, y se quedó con el hijo que podría llevar el apellido Montenegro sin escándalo, el que crecería preparándose para liderar un imperio, sin saber que su verdadero destino era otro. El sacerdote se incorporó lentamente, como si el peso de los años y los secretos finalmente lo liberara. «Pero nunca dejó de velar por ti desde las sombras, hija. Nunca dejó de amarte ni de protegerte. ¿Crees que fue pura casualidad que consiguieras trabajo en su hotel precisamente cuando más lo necesitabas?»
En ese momento de revelación absoluta, Camila comprendió todo con una claridad que la dejó sin aliento. Las miradas extrañas pero cariñosas de algunos empleados más antiguos que parecían reconocerla sin haberla visto antes. Las oportunidades laborales que parecían caer del cielo justo cuando su familia más las necesitaba. La forma en que nunca había sido despedida a pesar de sus errores ocasionales, los aumentos de sueldo que llegaban misteriosamente cuando Valentina necesitaba medicinas caras. Él sabía quién era yo realmente, preguntó, su voz quebrada por la emoción. Lo sospechaba fuertemente, sobre todo cuando comenzaste a trabajar en el hotel y vio que tenías sus mismos ojos verdes, su misma determinación férrea, su mismo corazón noble. El sacerdote sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa que mezclaba dolor y alivio a partes iguales. Y cuando se enteró de lo tuyo con Alejandro, Camila, él no estaba furioso ni escandalizado, estaba feliz, profundamente feliz. Por fin su hija verdadera había encontrado el amor real, el amor que trasciende las diferencias sociales. Camila se levantó lentamente, sintiendo como si cada célula de su cuerpo estuviera renaciendo, como si estuviera emergiendo de un capullo para convertirse en algo completamente nuevo. El peso que había llevado como una piedra en el pecho durante una semana interminable se evaporó completamente, reemplazado por una euforia tan intensa que la hizo sentir como si pudiera volar hasta las nubes. «Puedo amarlo», susurró primero, probando las palabras como si fueran un mantra mágico. Luego, con una alegría que resonó por toda la iglesia como campanas de celebración, gritó, «Puedo amarlo. Puedo amar a Alejandro sin culpa, sin vergüenza, sin pecado». Sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de una liberación tan completa que la dejó temblando de alegría pura. «Tengo que encontrarlo. Tengo que decirle la verdad antes de que sea demasiado tarde». Pero mientras Camila correría hacia su destino, con el corazón rebosante de esperanza recuperada, en otra parte de la ciudad, Rodrigo Montenegro estaba a punto de descubrir en el confronto más brutal de su vida que toda su existencia había sido una mentira cuidadosamente construida, y que su reacción explosiva a esa verdad devastadora pondría en peligro mortal todo lo que Camila acababa de recuperar. La tormenta que azotaba la ciudad esa noche parecía un reflejo perfecto del caos que estaba a punto de desatarse en la mansión Montenegro. Los rayos iluminaban las ventanas ojivales como flashes de advertencia divina, mientras el viento hacía crujir los robles centenarios que custodiaban la propiedad desde generaciones. Alejandro había regresado a la casa familiar después de días de ausencia. Con la desesperación pintada en cada línea de su rostro, la carta de Camila lo había destrozado. Pero algo en su interior se negaba a aceptar que todo hubiera terminado. «Tiene que haber una explicación», murmuró mientras caminaba por los pasillos de mármol donde había crecido, sus pasos resonando como un lamento en la vastedad silenciosa. Cada cuadro familiar que contemplaba parecía burlarse de él ahora. Cada retrato de antepasados le susurraba secretos que no podía descifrar. Buscaba alguna pista, algún indicio de por qué la mujer que lo amaba había desaparecido de su vida tan abruptamente. El eco de sus pasos se mezclaba con el repiqueteo de la lluvia contra los vitrales, creando una sinfonía melancólica que acompañaba sus pensamientos torturados. En su mente reproducía una y otra vez los últimos momentos con Camila, buscando señales que hubiera pasado por alto, palabras que hubieran presagiado su huida. Rodrigo lo observaba desde la escalinata principal, con una sonrisa de satisfacción que no podía ocultar completamente. Vestido con un smoking impecable, parecía un depredador elegante esperando el momento perfecto para atacar. Su hermano mayor, siempre tan perfecto, tan controlado, finalmente había caído, y él estaba listo para recoger los pedazos del imperio familiar. Los planes que había estado tejiendo durante meses finalmente se materializaban. Mañana, cuando su padre regresara de Europa, encontraría a Alejandro quebrado, vulnerable, incapaz de liderar la empresa. Sería el momento perfecto para demostrar que él, Rodrigo, era el verdadero heredero digno del apellido Montenegro. Alejandro, lo llamó con falsa compasión, su voz deslizándose por el mármol como aceite sobre agua. «Lamento mucho lo de tu empleadita, pero tal vez sea mejor así. Papá regresa mañana de Europa y no habría aprobado esa relación.
Los ojos verdes de Alejandro se encendieron con una furia que Rodrigo nunca antes había visto. Era como contemplar el despertar de un volcán dormido. «Cuida tu lengua cuando hables de ella», gruñó, acercándose peligrosamente. Sus puños se cerraron hasta que los nudillos se pusieron blancos. «¿O qué?», desafió Rodrigo. Irguiéndose y descendiendo los escalones con la gracia de un felino. «¿Vas a golpear a tu propio hermano por defender el honor de una camarera? ¡Qué romántico, hermano, qué! ¡Plebeyo!». La tensión entre los dos hombres se volvió palpable, electrificando el aire como la tormenta que rugía afuera. 20 años de rivalidad silenciosa, de competencia fraternal, estaban a punto de explotar. Fue en ese momento cuando las puertas principales se abrieron de par en par, con un estrépito que rivalizó con el trueno. Y Camila entró como una tormenta humana, empapada por la lluvia y con los ojos brillando de determinación. Su vestido se adhería a su figura, sus cabellos goteaban sobre el mármol inmaculado, pero nunca había lucido más hermosa a los ojos de Alejandro. Detrás de ella venían Valentina y el padre Esteban, con expresiones tensas que presagiaban revelaciones devastadoras. El anciano sacerdote portaba un sobre amarillento que temblaba en sus manos artríticas, como si contuviera no papel, sino dinamita pura. «¡Alejandro!», gritó Camila corriendo hacia él sin importarle las miradas atónitas de Rodrigo, sus zapatos resbalando ligeramente sobre el mármol húmedo por su entrada precipitada. «Camila», susurró él recibiéndola en sus brazos como si fuera un milagro materializado. El contacto de su cuerpo contra el suyo fue como recuperar una parte perdida de su alma. «Pensé que te había perdido para siempre». «Nunca», murmuró ella contra su pecho, inhalando su aroma familiar, sintiendo el latido desbocado de su corazón. «Puedo explicártelo todo, puedo». «¿Explicar qué?», interrumpió Rodrigo con sarcasmo venenoso, pero su voz traicionaba una nota de nerviosismo que no había estado allí antes. «¿Cómo una empleada doméstica ha conseguido entrada a nuestra casa familiar? ¿Acaso los guardias se han vuelto tan negligentes?». El padre Esteban se adelantó, con el sobre amarillento todavía en sus manos temblorosas. Sus ojos cansados brillaban con la carga de décadas de secretos. «Rodrigo Montenegro», dijo con voz solemne que resonó como una campana fúnebre, «es hora de que sepas la verdad sobre quién eres realmente». La sonrisa de Rodrigo se desvaneció lentamente, como cera derritiéndose bajo una llama. Un frío premonitorio comenzó a trepar por su espina dorsal. «¿Qué está diciendo, padre?». Su voz, normalmente tan segura, ahora sonaba como la de un niño asustado. «Que tu verdadera madre no es doña Carmen, que descanse en paz». El anciano sacerdote abrió el sobre con manos que parecían envejecer con cada movimiento. «Tu madre es Valentina Vázquez, y tu padre es don Esteban Montenegro. Fuiste intercambiado al nacer con la verdadera hija de don Esteban y doña Carmen». La carta que sostenía el padre Esteban cayó al suelo de mármol, y el eco resonó como un disparo en el silencio que siguió. Las palabras flotaron en el aire como sentencias de muerte, reescribiendo la realidad de todos los presentes. «Eso es imposible», tartamudeó Rodrigo, pero su voz había perdido toda su arrogancia. El suelo parecía moverse bajo sus pies, como si la mansión misma se tambaleara con la revelación. «Yo soy un Montenegro legítimo, tú eres el hijo bastardo», dijo Camila con una mezcla de dolor y triunfo en su voz, las palabras saliendo como dagas afiladas. «Y yo soy la heredera legítima de esta fortuna». El mundo de Rodrigo no se desmoronó gradualmente, se pulverizó en un instante, como cristal golpeado por un martillo. Todo en lo que había basado su identidad, su valor, su futuro, era una mentira construida sobre arena. El amanecer del día más importante de su vida encontró a Camila despierta, mirando por la ventana de la suite nupcial del Hotel Montenegro. 6 meses habían pasado desde que el mundo había cambiado para siempre, y ahora, mientras las primeras luces doradas se filtraban a través de las cortinas de seda, sintió una paz que nunca antes había experimentado. «Buenos días, futura señora Montenegro», murmuró Valentina desde la puerta, llevando una bandeja con té de manzanilla, su ritual matutino favorito desde la infancia. «Buenos días, mamá», respondió Camila, girándose hacia la mujer que la había criado con tanto amor. El término mamá había adquirido una nueva profundidad después de descubrir la verdad. Valentina no era su madre biológica, pero era la mujer que había sacrificado todo por darle una vida llena de amor y valores.
El jardín del Hotel Montenegro se había transformado en un paraíso terrenal de flores blancas, rosas doradas y luces que creaban un ambiente mágico para la boda más esperada de la década. Los medios de comunicación habían llamado a su historia el cuento de hadas moderno. La empleada que resultó ser heredera, el amor que superó las barreras sociales más rígidas y los secretos familiares que casi destruyen pero finalmente liberaron el amor verdadero. Camila descendió lentamente por la escalinata principal del hotel, radiante en el vestido de seda blanca que había pertenecido a su madre biológica. Doña Carmen, el vestido había sido cuidadosamente restaurado por los mejores modistas de la ciudad, conservando cada detalle original, pero adaptándolo perfectamente a su figura. Era como si Carmen hubiera estado esperando 27 años para que su hija lo llevara en el día más importante de su vida. El velo que llevaba había sido un regalo del padre Esteban, tejido por las monjas del convento donde él había servido en su juventud. Cada hilo representaba una oración por la felicidad de la pareja que él había ayudado a unir después de décadas de guardar secretos dolorosos. Los invitados se pusieron de pie cuando la música comenzó a sonar. Entre ellos se encontraban no solo la élite de la ciudad, sino también los empleados del hotel que habían sido testigos silenciosos de su historia de amor, las amigas de sus clases nocturnas de contabilidad y los vecinos de su humilde barrio que la habían visto crecer. «¿Quién entrega a esta mujer?», preguntó el sacerdote con voz solemne. «Yo», respondió don Esteban Montenegro, con lágrimas brillando en sus ojos verdes que eran idénticos a los de su hija. «Entrego a mi hija a este hombre extraordinario, sabiendo que la amará, la protegerá y la honrará como merece ser amada». La voz del patriarca se quebró ligeramente al pronunciar «mi hija» por primera vez en público. 27 años de amor secreto, de velar por ella desde las sombras, de asegurarse de que nunca le faltara nada. Finalmente habían llegado a este momento de reconocimiento público y celebración. Cuando Camila y Alejandro se miraron frente al altar, el mundo desapareció a su alrededor. Ya no eran la empleada y el millonario, ni la heredera perdida y el hijo legítimo. Eran simplemente dos almas que habían navegado a través de la tormenta más difícil y habían encontrado su puerto seguro en el amor del otro. «Te amo», susurró Alejandro mientras deslizaba el anillo de diamantes en su dedo. «Desde el momento en que entraste por la puerta equivocada y cambiaste mi vida para siempre, prometo amarte, respetarte y caminar a tu lado en todos los días que nos quedan por vivir. Y yo te amo», respondió Camila con lágrimas de alegría pura corriendo por sus mejillas, «porque me enseñaste que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier secreto, cualquier barrera. Prometo ser tu compañera, tu confidente y tu mejor amiga por toda la eternidad». El intercambio de votos continuó durante varios minutos más, cada promesa más hermosa que la anterior, hasta que el sacerdote finalmente pronunció las palabras que todos esperaban. «Por el poder que me ha sido otorgado, los declaro marido y mujer». Puede besar a la novia. El beso que siguió fue tierno, apasionado y lleno de promesas para el futuro. Los aplausos y vítores de los invitados crearon una sinfonía de celebración que se extendió por todo el jardín. La recepción se celebró en los jardines de la mansión Montenegro, el mismo lugar donde Camila había crecido sin saberlo. Las mesas estaban decoradas con las flores favoritas de doña Carmen y en el centro de cada una había una pequeña fotografía de la mujer que había dado su vida para traer a Camila al mundo. Mientras bailaban su primera danza como esposos, con la orquesta tocando una versión romántica de la canción que había sonado en la radio la primera noche que se escaparon juntos, Alejandro murmuró contra su oído: «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?». «¿Qué?», susurró Camila, perdida en sus ojos verdes, que comenzó con un error que nos llevó al amor más correcto de nuestras vidas. Todos esos momentos de dolor, confusión y separación solo nos hicieron apreciar más lo que tenemos ahora». Don Esteban observaba a su hija bailar desde su mesa, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía. Carmen habría estado tan orgullosa de ver a la hermosa mujer en la que se había convertido su hija. En algún lugar de su corazón, sentía que su esposa estaba presente, bendiciendo esta unión que había nacido del amor verdadero. Durante la cena, Alejandro se levantó para dar un brindis que conmovió a todos los presentes. «Quiero agradecer a todos los que están aquí esta noche, especialmente a aquellos
que guardaron secretos dolorosos para proteger a las personas que amaban. El amor verdadero a veces requiere sacrificios que parecen imposibles, pero que finalmente nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Su mirada se dirigió específicamente al padre Esteban y a Valentina, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Más tarde, cuando los invitados seguían celebrando y la música llenaba el aire nocturno, Camila y Alejandro se escaparon silenciosamente al jardín privado donde se habían conocido realmente, el mismo lugar donde él había salido de la ducha y ella había entrado por error, cambiando sus destinos para siempre, señora Montenegro, murmuró Alejandro, saboreando su nuevo apellido. ¿Tiene algún arrepentimiento sobre esta vida loca que hemos construido juntos? Solo uno, respondió Camila, con una sonrisa traviesa que lo hizo enamorarse de ella una vez más. ¿Cuál? Lamento no haberme equivocado de puerta mucho antes. Se besaron bajo la luz de la luna llena, rodeados del aroma de las gardenias que habían decorado su boda y del sonido distante de la música que continuaba en la recepción. Su amor había vencido los secretos más oscuros del pasado, había sobrevivido a las manipulaciones más crueles del presente y estaba preparado para cualquier desafío que el futuro pudiera traerles al mes siguiente. En el Hotel Montenegro, en el mismo baño donde todo había comenzado, una pequeña placa dorada fue instalada discretamente por orden de la nueva señora Montenegro. Aquí comenzó nuestro para siempre. A veces, perderse es la única forma de encontrar el camino a casa. Camila y Alejandro Montenegro. Y cada vez que los huéspedes del hotel preguntaban sobre la placa, los empleados sonreían y contaban la historia más hermosa que habían presenciado, la de dos almas destinadas que se encontraron gracias a una puerta equivocada y un amor que demostró ser más fuerte que cualquier obstáculo.